Muy buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo le vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo, planchado y pintura automotriz. Los integrantes son Ana, Evelyn, Kelly, Camila, Edith, Astrid y quien les habla, Mari Carmen. Detrás de un acabado perfecto existe una fuerza física que pone en riesgo la salud del trabajador. Muy buenas noches, profesora. Yo les voy a hablar acerca de la introducción. Pero, ¿qué es este trabajo? Bueno, el trabajo de planchado y pintura automotriz requiere diferentes actividades. Empieza desde el planchado del auto, después continúa con la aplicación de la masilla y la base, aplicación de pintura y laca y por último y no menos importante, el pulido general. Para ello va a requerir de diferentes movimientos repetitivos y sobre todo de posturas prolongadas. Esto a la larga puede traer lesiones musculoesqueléticas en la parte superior del cuerpo. También va a tener un enfoque ergonómico y va a ser fundamental para poder analizar condiciones para adaptarlas a sus tareas y las capacidades del trabajador. De esta manera vamos a promover la seguridad, el bienestar y sobre todo la eficacia. También va a permitir identificar las posturas inadecuadas que realizan en este trabajo mediante métodos que nos ayudarán, como Rula. En la empresa Avances Automotriz, la aplicación de este método va a ayudar bastante para poder lograrlo. Vamos a escoger una actividad que será el pulido general para detectar riesgos posturales y la implementación de las medidas preventivas. ¿Para qué? Con el objetivo de ¿qué? Para mejorar la salud laboral y la calidad del servicio. En los datos de la empresa, el nombre está a Avances Automotriz con el RUC de 1041 01 46 911. La actividad económica que se realiza es de planchado, pintura y pulido automotriz. El número de trabajadores es 5 y los datos extras es que es una empresa con más de años de experiencias ubicada en la avenida San Juan, 759 San Luis. Atienden de lunes a sábados de 8 de la mañana a las 6 p.m. Dentro del organigrama vemos que el dueño del taller es Carlos Vázquez, el encargado general es Jonathan Vargas y el administrador es Diego Vances. Y el pintor automotriz es Roberto Ancajima. Y el ayudante del taller es Marcos Márquez. Bueno, dentro del puesto de trabajo tenemos a las funciones principales que va a realizar cada uno. El pintor se va a encargar de preparar la superficie, aplicar la pintura y dar un acabado final, ¿no? Como el pulidor se va a encargar de ejecutar el lijado, pulir con la máquina y el abrillantado. Bien, ahora pasamos a lo que es el cuestionario ISO. Vamos a evaluar la tarea que es el pulido general automotriz. En la primera identificación está lo que es el peligro ergonómico por levantamiento de cargas, que son 3 preguntas, que la primera es, ¿se deben levantar, sostener y depositar objetos manualmente en este puesto de trabajo? Y colocamos que no. En la segunda, ¿alguno de los objetos a levantar manualmente pesa 3 kilos? Y bueno, en el trabajo pesa un pulidor 2 kilos, así que no, tampoco. En la tercera, la tarea de levantamiento se realiza de forma habitual dentro del turno de trabajo, por lo menos una vez en el turno. No, tampoco califica en eso. Ahora pasemos a lo que es la identificación del peligro ergonómico por transporte de cargas. Ahí solo es una pregunta que es en el puesto de trabajo. ¿Hay una tarea que requiere el levantamiento o el descenso manual de una carga igual o superior a 3 kilos que debe ser transportada manualmente o una distancia mayor de 1 metro? Y tampoco colocamos que. Bueno, ahora pasamos a lo que es la identificación del peligro ergonómico, pero por empuje y tracción de carga. En la primera pregunta nos dice, ¿la tarea requiere empujar o arrastrar un objeto manualmente con el cuerpo de pie o caminando? Y colocamos que no. En el 2, ¿el objeto a empujar o arrastrar tiene ruedas o rodillos, que en este caso sería carro, jaula, carretilla, o se desliza sobre una superficie sin ruedas? Y colocamos tampoco que no. En la tercera, la tarea de empuje o arrastre se realiza de forma habitual dentro del turno de trabajo. También colocamos que no, ya que no, el anterior tampoco. Ahora en la identificación del peligro ergonómico, pero por movimientos repetitivos de las extremidades superiores. Hay 2 preguntas, que la primera es, ¿la tarea está definida por ciclos independientemente del tiempo de duración de cada ciclo? ¿O se repiten los mismos gestos o movimientos con los brazos, hombro, codo, muñeca o mano por más de la mitad del tiempo de tarea? Ahí sí colocamos que sí. Y en la segunda, que es, ¿la tarea se repite durante al menos 1 hora de la jornada de trabajo? Y también colocamos que sí.
Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el cuestionario ISO en lo que es el pulidor general automotriz. En este caso vamos a tener como una tabla en la cual identificamos el peligro ergonómico de posturas forzadas y movimientos forzados en este caso. La tabla consiste en marcar con una X cada una de las siguientes condiciones que éste tenga. En este caso es el puesto de trabajo o alguna tarea presente de las siguientes condiciones. Hay unas ciertas preguntas las cuales se responde con una respuesta de sí o no, a las cuales que vamos a dar lectura. Durante la jornada de trabajo hay presencia de una postura de trabajo estático mantenida más de durante 4 segundos consecutivos, de tronco y o de las extremidades incluidas con un mínimo de esfuerzo extremo, y en este caso hemos puesto que sí. La segunda pregunta es, durante el proceso de jornada del trabajo se realiza una postura dinámica de tronco y o de los brazos, cabeza, cuello, entre otras partes del cuerpo. En nuestro caso, el señor que hace el pulido general sí se le nota, entonces también le hemos puesto como una referencia del sí. Luego después de este cuestionario se demuestra en la tarea del pulido principalmente el riesgo ergonómico asociados con movimientos repetitivos, posturas forzadas. No se evidenció riesgos significativos por levantamiento de transporte de carga o por empuje y tracción debido a que los objetos manipulados no superan los 3 kilogramos. En enfermedades ocupacionales y límites para realizar. En pintura automotriz. En actividades realizadas tenemos preparar la superficie antes del pintado, aplicar la pintura de manera uniforme, secar y dar el acabado final con la laca automotriz. Resultados obtenidos, área de producción, pintura automotriz. Se identificaron movimientos repetitivos de mano y muñeca en varias etapas del proceso y posturas forzadas. Además, se observó postura estática prolongada con esfuerzo sostenido de mano y muñeca. Y también se evidenció inclinación leve de cabeza y flexión de tronco. Y también inhalación de vapor de la pintura. Enfermedades ocupacionales que puede tener el pintor automotriz. Síndrome de túnel carpiano por comprensión del nervio mediano de la muñeca, que el código va a ser G57.0. Tendinitis del manguito rotador, M70. Tendinitis de Carvain, M65.4. Cervicalgia, M54.2. Lumbalgia, M54.5. Asma ocupacional, T59.8. Dermatitis de contacto alérgica y o irritativa, L23. Enfermedades ocupacionales y límites para utilizar. En el caso de un pulidor general automotriz, sus actividades a realizar son ejecutar el lijado controlado usando lijas de agua 3M, aplicar compuesto pulidor con la máquina pulidora, realizar el repulido y aplicar el pulido fino dándole el acabado para mejorar el brillo. ¿Qué resultados obtenidos área de producción? En el caso de un pulidor automotriz, se observó posición prolongada en cuclillas, se identificó posturas prolongadas y movimientos repetitivos de mano y muñeca, flexión de cuello, elevación de brazo por encima del hombro, se identificó postura estática prolongada y, por último, una inclinación de tronco hacia adelante. Enfermedades ocupacionales que va a tener un pulidor automotriz. Síndrome de comprensión del ciático popliteo externo por comprensión del mismo a nivel del cuello peroné, G57.3. Síndrome del túnel carpiano por comprensión del nervio mediano en la muñeca, G56.0. Lumbalgia, M54.5. Cervicalgia, M54.2. Y tendinitis del manguito rotador, M70. Bursitis de rodilla, M70.5. Voy a hablar sobre RULA. RULA es un método de evaluación ergonómica que permite analizar la postura de una persona durante el trabajo para identificar el riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético.
especialmente en los miembros superiores como brazos, antebrazos y muñeca. Se basa en observar una postura y asignar un puntaje según la posición del cuerpo, el esfuerzo muscular y la fuerza aplicada, lo que permite determinar si la postura es adecuada o necesita una corrección. Como sabemos, Rula forma dos grupos, A y B. En el grupo A va a analizar lo que es el brazo, antebrazo y muñeca. Vemos en la imagen que el trabajador del grupo A está extendiendo el brazo, un promedio de 20 a 40. Y por eso le vamos a dar un puntaje de 2. En el antebrazo le vamos a dar un puntaje de 1, de una flexión que es entre 60 y 100 grados. En la muñeca vamos a darle una puntuación de 1, que es una posición neutra, y una desviación cubital, que es más 1. Los dos va a sumar un puntaje de 2. En el giro de la muñeca le vamos a dar un puntaje de 1, que hace una supinación media. Todo eso, de ahí vamos a la tabla 13 y vamos a ir a poner círculos. Por ejemplo, en el brazo vamos a encerrarlo en el número 2. En el antebrazo vamos a poner un puntaje de 1. En la muñeca va a ser un puntaje de 2 y en el giro de la muñeca un puntaje de 1. Todo vamos a hacer una intersección y va a dar un valor general que va a ser de 3 puntos. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación del grupo B. Aquí vamos a analizar cuello, tronco y pierna. En esta parte se realizó la evaluación del grupo B del método Rula, que analiza la postura del cuello, tronco y pierna durante la actividad. Primero evaluamos el cuello. En este caso, el cuello presenta una ligera flexión, por lo que se asigna una puntuación de 1. De ahí vamos a pasar al tronco. El trabajador presenta una inclinación hacia adelante, lo que corresponde a una puntuación de 4, ya que supera los 20 grados en flexión. Después, evaluamos la pierna. Se observa que está en una posición estable y bien apoyada, por lo tanto se asigna a una puntuación 1. De allí, agarramos la tabla donde dice puntaje de postura de tronco, buscamos número 4, pierna nos ponemos número 1, y en la tabla donde dice puntuación de postura de cuello ponemos 1, entonces de ahí hacemos una línea, entonces tenemos como resultado de 5. Continuando con el método Rula, después de haber evaluado el grupo A y el grupo B, lo que vamos a hacer es evaluar la actividad laboral y la carga. Los datos del trabajador nos dice de que él hace una actividad repetitiva y el material que él está usando, que es el pulidor, tiene un peso entre 2 a 5 kilos. Y con esos datos ya podemos tener los puntajes de la actividad y de la carga. Para la puntuación, para el tipo de actividad, le hemos puesto un puntaje de más 1, porque son movimientos repetitivos y se repite más de 4 veces cada minuto. Luego vamos a ver el puntaje de la carga. Nosotros le hemos dado un puntaje de 2, ya que la carga es entre 2 a 10 kilos, lo que es repetitivo.
pero más o menos el material es de 3 kilos. Ahora vemos que en la tabla número 13 tiene un puntaje de 3, que es el grupo A, y del grupo B, que es la tabla 14, tiene un puntaje de 5. Ya con eso podemos tener una puntuación C y una puntuación D. En el grupo, bueno, en el puntuación C, eso pertenece a la tabla 13 del grupo A. Vemos que, bueno, ahí ponemos en la tabla que el puntaje número 13, que en la tabla 13 tiene un puntaje de 3, en la puntuación de la tabla 15, que es de la actividad, tiene un puntaje de 1, y la tabla 16, que es la puntuación de la carga, que le damos un puntaje de 2. Y todo se suma un puntaje de 6. En el grupo B, en la tabla 14, tiene un puntaje de 5. En la puntuación de las actividades, la tabla 15 va a tener un puntaje de 1 y en la puntuación de la carga va a tener un puntaje de 2. Todo eso va a sumar un valor de 8. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la puntuación final de Rula y el nivel de riesgo. Entonces, arribita ponemos total de puntuación C, que es el número 6 que habíamos sacado anteriormente, y en la puntuación D sería el 8. De ahí vamos a nuestra tablita de puntuación final de Rula. En la parte de puntuación D buscamos el número 8, solo que máxima está 7 más, entonces ahí marcamos en un circulito en el 7 más. Luego nos vamos a la puntuación C y buscamos el número 6 y lo marcamos en un círculo. Entonces hacemos una línea para ver cuál es el puntaje final de Rula, que sería el número 7. Si nos vamos a nuestra tabla de nivel de riesgo, sería una puntuación 7 que corresponde a un nivel de 4, lo que significa que esta postura es inadecuada y requiere cambios inmediatos, ya que existe algo de riesgo de generar lesiones musculoesqueléticas. Muchas gracias.